Buenas tardes. Es una alegría poder volver a estar. Ya hace más de un mes que no podíamos estar en la iglesia, un 15 días más o menos, un poquito más por el coronavirus. Estuvimos ahí un poquito afectados. Y después enero, algunos campamentos y alguna cosa más se nos complicaba. Así que ya esta semana volvimos y bueno, es una alegría poder estar con ustedes. Le doy gracias por aquellos hermanos que estuvieron dando mensajes, si necesitábamos algo, si estaban bien, que estaban orando. Así que le doy muchas gracias por eso. Gracias por la muestra de amor. Aquellos que fueron al Ombú, si querés sopa, 2 platos. Pero por lo menos la primera parte. Me tocó dar un devocional. Y como decía Pedro, es un poco de lo que venía pensando en este tiempo que bueno, me pasaron algunas cosas. Y bueno, cuando uno encuentra refugio en la palabra de Dios, como que también quiere compartir ese refugio para otros, ¿no? Entonces, me gustaría compartir algo que estuvimos pensando un poco en los devocionales ahí en el Ombú. Mati, si tenés a esa imagen, si les pregunto eso, ¿qué es? Un ring de box. Yo no soy muy fan de esto, del boxeo, no me gusta para nada. Pero tengo compañeros de trabajo que sí les gusta, que andan diciendo, uy, esta noche pelea fulano con otro, y el peso pluma y el peso liviano y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y bueno, vieron que ahora la nueva moda de hacer zapping ya no es más con la tele, ¿no? Sino vas con el celular y vas pasando videos, y vas mirando videos de todo. Y a veces me pasa de que hago eso y veo un poco de algunas peleas de boxeo. Y claro, te muestran la mejor parte y uno, aunque no le gusta, se queda enganchado, ¿no? O sea, como dos personas se destrozan su cara, su estado físico, ¿no? Y bueno, pensaba un poco en el boxeo y pensaba que no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra de Dios, ¿no? Y saben que la Biblia ya en el Génesis registra un boxeo, una pelea libre, por así decirlo, y capaz que los conocedores de la palabra de Dios ya más o menos ya saben por dónde voy a ir, pero se acuerdan Jacob cuando lucha con el ángel. Y me gustaría leer ese pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 32, del 22 al 30. ¿Se acuerdan? Jacob es un hombre un poco problemático, engañador, tramposo. ¿Se acuerdan que bueno, engaña a su hermano y se queda con la primogenitura? Después se va de la tierra, se va a las tierras de su después suegro Labán y tiene unas situaciones. Él es engañado por Labán, después él engaña a Labán y se va y es todo un problema. Y bueno, la vida de Jacob tenía esos vaivienes. Pero llegó el momento en que él escapa de Labán, él tiene que volver a la tierra de su padre, ¿no? Pero sabiendo que estaba Esaú ahí, y después lo pueden mirar en sus casas, el relato anterior a la lucha, Esaú lo estaba esperando con 400 hombres, ¿no? Entonces Jacob empieza a tener miedo de esa situación, le manda ciertos regalos para apaciguarlo un poco a Esaú. Y bueno, y en ese campamento, en ese lugar donde estaba Jacob, se queda ahí, manda a su familia y a sus siervos y a sus hijos a otro lado y se queda solo. Y ese es el contexto en el cual vamos a leer esta porción. Y en estas circunstancias dice el versículo 22, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía.
Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se descoyunturó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo quería pensar un poco en esta lucha que está teniendo Jacob con este ángel y antes de pensar y sacar ciertas conclusiones, este ángel no era un ángel cualquiera, ¿no? No era uno de esos ángeles que nos cuidan, como nos dice, que nos protegen, sino que este ángel es lo que estudiosos llaman teofanía, que es escrito, es el Señor Jesús preencarnado, antes de que viniera a este mundo, en la primera venida, como todos conocemos, a morir por nuestros pecados. Entonces, muchos dicen que este ángel era el mismo Señor Jesús, ¿no? Entonces, yo estaba como pensando un título o algo, y ponía el hombre versus Dios, ¿no? Y bueno, esta es la situación que tenemos de Jacob, peleando contra el Señor, ¿no? En una situación muy compleja en la cual él tenía su mente en que tenía que volver a la tierra, enfrentarse con Esaú y no saber lo que le iba a deparar. Ahora, podemos decir, bueno, esta es la idea de que, bueno, tenemos que pelear contra nuestros enemigos, ¿no? Bueno, tenemos 3 enemigos, la potestad es del reino de las tinieblas, como nos habla en Efesios. Después podemos pensar, el mundo, el sistema del mundo que es gobernado por Satanás también es un enemigo en el cual tenemos que pelear. Después decimos nuestra propia carne. En Romanos nos dice que sufrimos nuestra propia carne y que nos lleva a pecar y que debemos de alimentar nuestro espíritu. Pero me parece que el contexto de este pasaje no va por ahí. No va con la lucha de aquello que nos hace tropezar y caer. Es verdad que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, que antes éramos enemigos de Dios, ¿no? O sea, inconsciente o conscientemente, el ser humano lucha contra Dios, ¿no? Y bueno, se termina esa lucha cuando entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, que nos da vida eterna cuando creemos en Él. Entonces esa lucha se termina. Pero esta lucha que habla Jacob, que habla Génesis, que Jacob pelea con el Señor, yo quería mirarla desde otro lugar. Y pensaba para cada uno de nosotros si en el transcurso de nuestra vida como cristianos, sea lo que tengamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años como cristianos, no hubieron lapsos en nuestra vida que no hemos luchado contra Dios. Conocemos la Escritura, conocemos la palabra, hemos sido instruidos, ¿no? Servimos al Señor en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Pero ¿no será que aún teniendo todo esa estructura religiosa, de buena manera hablando, digo, de estructura religiosa, ¿no será que aún teniendo todo eso, muchas veces en nuestra vida, no estaremos luchando contra Dios? ¿Peleando contra la voluntad de Dios? Me hace acordar, no sé, Jonás, ¿no? Era un hombre que conocía a Dios tan bien que cuando Dios lo manda a Nínive dice: yo no voy a ir ahí porque yo sé que vos vas a salvarlos a todos, ¿no? Y él lucha y se va al sentido opuesto de la voluntad de Dios. ¿No será que muchas veces en el transcurso de nuestra vida a nosotros no nos pasa lo mismo? Somos cristianos, somos salvos, no perdemos la salvación, pero ¿no será que a veces estamos luchando contra Dios? No sé, me lo planteaba.
Y capaz que para ejemplificar, para poner un ejemplo de esto, hay muchos casos en la Biblia. Yo pensaba, por ejemplo, en Job, pensaba en David, los salmos que escribe David, pero pensaba en Juan el Bautista. Y si ustedes quieren acompañarme ahí a Mateo capítulo 11, del 2 al 6. Dice, vamos a leer de uno para poner un poco de contexto nomás. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y tenemos este caso de Juan que me gustaría pensar, o para que nos quede bien el ejemplo de esta lucha con Dios. Si pensamos en Juan el Bautista, mi mente se va al principio de los evangelios, cuando es el que le iba a acomodar el camino al Señor, el que tenía que allanar el camino. Cuando pensamos en Juan el Bautista, pensamos en un hombre que predica que el reino de los cielos se había acercado. Si seguimos pensando en Juan el Bautista, es el mismo hombre que bautiza al mismo Señor. Pero seguimos pensando en Juan el Bautista y es un hombre de convicciones firmes que no se echa para atrás con nadie y confronta al rey del momento y es encarcelado, como recién leíamos. Un hombre tan cerca del Señor, un hombre que sirvió tan bien al Señor. En un momento en su vida llegan cuestionamientos, llegan dudas. Y esta es la pregunta. Pregúntenle al Señor si es Él o hay que esperar a otro. Una persona que dimos todas esas cualidades de Juan, diría, Él no puede dudar por lo que es, por lo que representa. Si ustedes van más adelante al capítulo, en ese capítulo que leímos, por el amor al tiempo no lo vamos a leer, cuando Jesús habla de Juan, dice, ¿saben qué? No hay un hombre en todo el planeta, en todo Israel, mayor que este. Entonces, esas son las... Vamos para no parafrasear. Ahí en el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero si entramos a mirar los profetas y empezamos a ver, decimos, pero mirá, Elías hizo una cantidad de milagros. Moisés, mirá lo que hizo. Salomón, los reyes, buenos reyes. ¿Cómo vas a decir que no hubo mayor que Juan el Bautista? Y el Señor lo dice, no hubo otro mayor. ¿Cómo esta persona, que Jesús lo tenía en gran estima, termina dudando y preguntando, ¿sos vos, Señor, o tenemos que esperar a otro? Y ahí hay un conflicto en Juan, hay duda. Pero capaz que esa pregunta parece como que es muy superficial, hay que esperar a otro Mesías. Pero a ver si entendemos la gravedad de la situación. Si había que esperar a otro, todo lo que hizo Juan el Bautista, de haber predicado el reino de los cielos, de haber predicado el arrepentimiento, del bautismo, su vida había sido en vano. Estar en ese momento en la cárcel para Juan el Bautista, lo que él vivió era en vano. Ese era el grado de la dificultad de la pregunta de Juan. Y capaz que a veces podemos pensar un poco como Juan. Cuando empezamos a fluctuar en la fe, esto se nos llama, como muchos llaman, nuestras crisis de fe. Cuando podemos tener crisis de fe, podemos pensar, todo lo que hice fue en vano. Todo el servicio que presté, el amor hacia el Señor que hice, todo ha sido en vano.
¿Se acuerdan el Salmo 73 de Asaf? Cuando dice, en vano he limpiado mi corazón. Cuando ve que todo el mundo le va bien sin el Señor, entonces él dice, oh, llego a la conclusión de que en vano limpié mi corazón, en vano vivo cerca del Señor. Entonces era complejo lo que estaba pasando Juan en ese momento. Yo creo que en esto nos podemos identificar cada uno de nosotros. Que hay momentos en nuestras vidas que vamos a pasar por el valle de sombra. En pensamiento o en acción. Como cristianos somos débiles y necesitamos del Señor. La solución que encuentra Juan el Bautista no es otra que ir y preguntarle a quién. ¿Preguntarle a los fariseos? No, preguntarle al Señor. Y esa es la solución ante las dudas. Eso es lo que debemos hacer ante estas luchas que podemos tener con nuestro Padre. Es ir a la fuente que es el Señor. Pero Juan el Bautista, cuando no estaba en esa situación, él predicaba, él andaba. Pero fue cuando su contexto cambió, su lugar cambió, que fue en la cárcel. En la cárcel se generaron las dudas. Cuando estaba a punto de morir, se generaron los cuestionamientos. Y yo me pregunto si no será que muchas veces situaciones que vivimos, ¿no?, adversas, ¿verdad?, que nos llevan a dudar de nuestra fe, que nos llevan a dudar del Señor. ¿No será que capaz que una pérdida de trabajo, una pérdida de algún ser querido, o infinidad de situaciones, no serán esas situaciones que llevan a mover nuestra fe y saber si estamos parados o no en ella? Entonces, me gustaría preguntarte hoy cómo está tu fe. Si realmente estás parado en la roca que nos plantea el Evangelio de Mateo en Mateo 5. Si estás parado en la roca o tu fe está sobre una arena que va y si viene el agua y si vienen las tormentas se va a caer. ¿En qué está parada tu fe? Y ojalá que esté parada en el Señor. Pero tenemos otros ejemplos, como decíamos, y yo pensaba en el ejemplo de Job, una persona íntegra, una persona que Dios dice, mira, ahí hay un varón perfecto, le dice a Satanás. Y Satanás dice, bueno, movele un poquito, a ver si te sigue alabando y honrando y obedeciendo como decís vos. Y en un momento, ya quebrantado Job, Dios permitió que Satanás tocara a su familia, sus riquezas, su casa, su salud. En un momento Job dice algo que a mí me impacta. A mí me gusta mucho el libro de Job. Pero hay un momento en que llega hasta ser casi irreverente Job. Dice, Job capítulo 16, versículo 9, dice, tan enojado está Dios conmigo que me persigue y me despedaza. Me considera su enemigo, me mira con rabia y me muestra los dientes. Mis enemigos se han puesto en mi contra, se burlan de mí y me dan bofeteadas. Dice Job, Dios me dejó caer en manos de gente malvada. Antes yo vivía tranquilo, pero Dios me agarró del cuello y me hizo objeto de sus ataques. Se lanzó contra mí como un guerrero y me abrió una herida tras otra, destrozándome sin ninguna compasión. Regado por el suelo quedaron mis hígados y mis riñones. Uno lee esto y dice, wow, es tremendo este Dios, ¿no? Pero era el sentimiento de un hombre que había sido sacudido, que sus amigos le cuestionaban, si no era, hey, Job, ¿no será que por mucho pecado que tenés en tu vida, vos estás así? Y habían pila de cuestiones, y Job llega al punto de pensar, bueno, Dios se ensañó conmigo. A veces nos pasa en el día a día, ¿no? Que no nos sale una, no nos sale otra, perdemos algo, se nos rompe, uy, ¿algo más necesitamos para el día? A veces nos pasa eso. Pero en esto es más complicado, ¿no? O sea,
A Job se le había quitado todo. Y esta era la respuesta de Job en el capítulo 16. Entonces, a veces podemos estar atravesando luchas con Dios. Por la duda, porque nos cuesta creerle a Él, porque vemos que las situaciones no mejoran, cada vez puede empeorar. Entonces nuestra fe flaquea. El rey David en un momento dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Tengo una queja delante de Dios, tengo angustia y se la tengo que presentar delante de Él. Entonces, capaz si decimos, bueno, cerramos la predicación y se terminó, decimos, estamos todos en el horno, ¿no? O sea, qué horrible este Dios. Pero yo creo que Dios nos hace pasar por esos tiempos. Son temporadas, son momentos de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar. Pero es para perfeccionarnos, es para realmente consolidar nuestra fe. Para que seamos cristianos como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Saben, estaba escuchando en estos días una predicación y algo que hablaba un hermano y estaba muy interesante. Decía, hay como 4 fases en el cristianismo. La primera fase es la fase del desorden. Dice, cuando no hemos conocido al Señor, bueno, vivimos una vida totalmente desordenada a lo que es la voluntad de Dios. De hecho, cuando creemos, seguimos un poquito desordenados porque todavía no estamos en la dinámica de lo que es la voluntad de Dios, entonces vamos de a poquito creciendo. La segunda fase, decía, es la fase de que el que cree todo, ¿no? O sea, viene un hermano, te dice una cosa, viene otro hermano, te dice otra, viene el pastor. Entonces vos vivís en base de la fe de los demás, ¿no? Esto de que decía Job, de oídas te había oído. O sea, conozco a Dios, pero de lo que escucho de otros, ¿no? Y a veces no puede pasar de que generamos una comunión con Dios, pero por otras personas, no por algo realmente que vivamos. Después él decía que hay una tercera fase que es un arma de doble filo. Es la fase del cuestionamiento. Cuando leemos la Biblia, cuando nos adentramos a ella, cuando queremos que Dios nos hable, pero nos cuesta creer cosas, como que cuestionamos muchas, ¿no? Entonces este hermano decía, bueno, esto está bueno por un lado porque te va a llevar a seguir conociendo más a Dios. Pero por otro lado es peligroso porque también te puede apartar de Dios. Depende cómo vos lo lleves y cómo te ayuden a llevarlo, es cómo podés terminar. Entonces es una fase muy peligrosa. Pero después decía, la cuarta fase es la fe de un niño, ¿no? No es esa fe ingenua, sino una persona que dice, estoy conociendo a Dios, estoy en la palabra de Dios, pero hay cosas que no voy a entender y que se la tengo que dejar a la soberanía de Dios, a lo que realmente Él sabe todas las cosas, ¿no? Y creo que Juan el Bautista y estos hombres en ese momento tuvieron esa fase de cuestionar a Dios. Y capaz que nos puede pasar eso hoy a nosotros, de que estemos transitando un momento de crisis de fe, ¿no? Y yo lo he pasado, no sé si vos lo ha pasado, capaz soy el peor de los pecadores, pero me ha pasado de que Dios es realmente así. ¿Realmente vos estás obrando en algo que es todo negatividad? Entonces, capaz que nos puede estar pasando. Yo me acuerdo, cuando era adolescente, a mí en otra iglesia, me decían que había perdido la salvación por haberme ido de la iglesia. Y fue un tormento durante 2 años de mi vida como adolescente sin entender muy poco de la Biblia. Y era un cuestionamiento tras otro. Era, bueno, Dios, pero si yo dejo de ir a la iglesia me voy al infierno. Si dejo de hacer esto me voy al infierno. Entonces, ¿cuándo voy al cielo? Decía yo. Hasta que luego me acerqué al Señor y entendí que la salvación no es por lo que podamos hacer, sino por la gracia de Dios. Pero a veces Dios nos hace pasar por esos momentos. ¿Para qué? Para afirmarnos, para que nuestra fe esté firme en Él. Entonces yo te quería preguntar en esta noche si identificás en qué situación estás hoy. Capaz que si no, mirá, como dice Job, estaba tranquilo, capaz que vengo tranquilo en las cosas de Dios. Y bueno, me alegro, está bueno.
vengo disfrutando de las bendiciones de Dios, del gozo del Señor, me alegro. Pero capaz que estás en un momento difícil en el cual tu fe está siendo sacudida. Capaz que estás como Juan el Bautista, en esa cárcel y preguntándote si todo lo que hiciste no ha sido en vano. Bueno, te animo a que seas como Juan el Bautista, a que en medio de esa lucha vayas al Señor, a que en medio de esa lucha te humilles ante Él y decirle, Señor, mira, no entiendo nada, realmente no entiendo nada, pero entiendo que vos estás en el trono y que gobernás y que sos soberano. Capaz que estamos en cualquiera de esas dos situaciones. Pero ya para terminar, quería dejarte 3 aspectos prácticos de la lucha de Jacob contra el ángel del Señor o el Señor mismo. Y yo ponía el primer aspecto, está en el versículo 24, dice, así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y yo ponía, poner nuestro enfoque en Dios y no en las situaciones. Es un tema de enfoque. Dice que Jacob se quedó solo. No lo distrajo ni su familia, ni la gente que estaba alrededor de él, ni que Saúl lo estaba esperando con 400 hombres. Él quedó solo con Dios, mano a mano. Él se enfocó en la situación que él tenía con Dios y que tenía que arreglar con Dios. Yo me pregunto si en esta noche no nos debería pasar eso. De no enfocarnos tanto en las situaciones que nos están rodeando, de las preocupaciones que tenemos, y si no deberíamos enfocarnos en la persona de Cristo, en la persona del Señor. Y ahí en Hebreos capítulo 12, versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pongamos los ojos en Cristo, porque Él es el autor, el que da principio y final a nuestra fe. En Él nada más debemos mirar y ver el ejemplo de Cristo, que Él puso el gozo que tenía puesto, que éramos vos y yo, por encima de la cruz. Él dijo, yo voy a pasar la cruz, pero es para alcanzar a los otros, para alcanzar al mundo. Entonces creo que nosotros debemos hacer también lo mismo, decir, miro por encima de las situaciones para poder alcanzar al Señor, para alcanzar su amor, para poder experimentar de una manera viva el amor del Señor, la gracia del Señor, la misericordia. Yo ponía, Jacob tuvo que poner su enfoque en la lucha con Dios y olvidarse por completo de lo que estaba pasando con Esaú. Nos cuesta enfocarnos. Yo que soy una persona muy distraída, cualquier cosa me distrae, nos cuesta enfocarnos en muchas cosas. Y cuánto más en el Señor, en el día a día. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, cuando tenemos ministerios en la iglesia, capaz que nos está costando enfocarnos en el Señor. Bueno, pero Dios nos pide que primero el enfoque, primero el Señor. El versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y ahí yo pensaba, no soltar a Dios ni rendirse en la lucha. Ponía perseverancia. Hoy en un mundo que lo que no vale es ser perseverante. Hoy en un mundo donde se recicla todo, en donde se tira y se hace otra cosa. En un mundo donde el matrimonio es bueno, nos juntamos, si sirve, sirve, y si no, nos vamos y nos separamos. En un mundo en que un rato esto y después un rato lo otro. Dios dice, hey, el camino del cristiano, mi camino, no es para eso. No es un rato a esto y después me voy a otra cosa, no. Es para gente que quiere perseverar, para gente que genera convicciones. Entonces, si estás fluctuando, si tenés un doble ánimo, de decir, bueno, hoy estoy bien, mañana no estoy tan bien, porque tengo estas situaciones, Dios nos está diciendo, sean perseverantes como Jacob. Él luchó desde la noche hasta la mañana con el ángel del Señor. Y lo detuvo un poco, que el Señor le tocó el costado, porque si no, él seguía.
A veces nos pasa que como cristianos en esto tenemos falencia, ¿no? Arrancamos un ministerio con todo el ímpetu y nos quedamos por el camino. No hemos sido perseverantes. Ahora el Señor nos dice, el camino del cristiano tiene que ser de perseverancia. Sea lo que nos pase. Si miramos las personas que han sufrido por el Evangelio y han sido masacrados ellos y sus familias, ellos no titubearon. Ellos fueron perseverantes en su fe, en sus convicciones. Y nosotros que tenemos nuestra persecución desde otro lado, a veces cambiamos sobre cómo es, sobre el momento, ¿no? Es decir, no me conviene decir que soy cristiano acá, me conviene allá. Hay que tener cuidado, porque la Biblia nos pide, el Señor nos pide, que seamos perseverantes. Y ahí dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es una carrera de velocidad, no es ver quién llega primero. Esto es una carrera que hay que ir de a poco. Como dijo un entrenador de fútbol, paso a paso, ¿no? Pero cada paso que sean firmes en el Señor. No te apures. Camina al ritmo que puedes, pero siempre caminando, siempre hacia adelante, que es lo que el Señor nos va a deparar, cosas para cada uno. Y en el tercero, y ya último, versículo 28 y 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Perdón, 28 y 29. Dice, y el varón le dijo, no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ponía, después de la lucha, va el podio, ¿no? Viene la recompensa, ¿sí? Y pensaba en esto, que Jacob lucha con el ángel del Señor y el Señor, ¿qué hace? Le cambia el nombre, le da una nueva identidad. Ya no sos el tramposo, ya no sos el mentiroso o el complicado. No, ahora sos Israel, ¿no? El que lucha con Dios, el que va junto a Dios para adelante, ¿no? Entonces ahí Dios cambia la identidad de Jacob. No solo que cambia la identidad, sino que dice que lo bendice. Pero todo lo que tuvo que pasar Jacob para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, yo me preguntaba a cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra recompensa? Si nosotros nos mantenemos fiel, si estamos enfocados en el Señor, si perseveramos en el camino del Señor, ¿cuál es nuestra recompensa? Y capaz que se nos va a la cabeza y dice, bueno, el Señor me va a bendecir materialmente, ¿no? Si yo me enfoco, soy perseverante, Dios me va a bendecir materialmente. Y puede ser, no digo que no. Pero no sé si ese es el fin del Señor. No sé si ese es el objetivo de nuestro Padre para recompensarnos. La Biblia nos enseña de que en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero por medio del pecado esa imagen se destroza y vivimos bajo nuestras propias concupiscencias. En el momento que hemos creído en el Señor, Él quiere reconstruir la imagen de su Hijo en nosotros. Y yo creo que no hay recompensa más grande que cada uno de nosotros podamos ser más parecidos a Jesús. Podés perseverar, enfocarte y decir, bueno, Señor, mejorá mi estatus económico, dame una cosa, dame la otra, dame estas cosas materiales. Pero el fin del Señor no es ese. El fin es que tu carácter sea más parecido al de Cristo. Que mi carácter no sea el del viejo hombre, sino del de Cristo. Y que por medio de ese carácter renovado y transformado, otros puedan conocer del Señor. Porque la Biblia nos dice que vos y yo somos cartas abiertas para el mundo. Entonces, creo que esa es la recompensa que Dios nos quiere dar. Que cada día podamos vivir en santidad. Que podamos ser más a la imagen de su Hijo. Porque Él se contenta en su Hijo. Y Él nos ve a través de su Hijo. O sea, Él no nos ama
Él nos ama a nosotros, pero Él no se contenta por mirar al viejo hombre de Coco. No, Él se contenta cuando Coco es un poquito más parecido cada día a su hijo. Entonces yo te desafío a que te enfoques, a que seas perseverante en la lucha con el Señor, pero con el fin de poder manifestar el carácter y la obra del que te salvó. Y ya mi último versículo y para terminar, el Salmo 73. ...25 y 26. Pensando en esta lucha que tenemos con Dios y que debemos enfocarnos en Él, perseverar en Él y que Él nos recompensará. Dice el versículo 25, Asaf, ya concluyendo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y hermano, vamos a desfallecer muchas veces. Vamos a estar luchando con pila de situaciones, con dudas, con temores, con cuestiones. Vamos a querer, como en el ring, tirar la toalla como hacen los boxeadores para rendirnos. Pero tener en claro que mi roca y mi porción en esta tierra no es ni tu familia, que es una bendición, no es ni tu trabajo, ni tu salud. Tu porción y tu firmeza tiene que ser en Dios, en ningún otro lado. Y ahí es cuando vamos a poder empezar a caminar como Él quiere. Así que este es el desafío práctico de poder enfocarnos, prevalecer, que Dios nos recompensará, pero sobre todo que nuestra roca y nuestra porción en la tierra sea nuestro Señor. Amén.